Buenas tardes chicos con todos, un gusto volverles a ver, esperando que se encuentren muy bien tanto ustedes como sus seres queridos. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema de buenas prácticas agrícolas. Antes de dar inicio con la clase del día de hoy, vamos a proceder a tomarles la respectiva asistencia. Por favor, encienden sus micrófonos a medida que yo les vaya indicando. A ver, me esperan un minuto, por favor, hasta ingresar al sistema y procedo ya a tomarles la asistencia. ¿Listo? Por favor, enciendan sus micrófonos a medida que yo les vaya llamando. Lady Acitimbay, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Lady. Olger Arcipuela, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Olger. Cindy Barragán, Inge, la compañera me escribió y dijo que está con problemas del internet, pero que ya se conecta. bueno, Juan Bonilla, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, Juan. Kevin Buenaño, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Kevin. Mayerlin Castro, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Mayerlin. Evelyn Choca, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Evelyn. Alan Coyaguazo, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Alan. Mario Díaz, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Mario. Alan Gómez, Inge, presente, buenas tardes. buenas tardes, Alan. Cintia González, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Cintia. Guadalupe, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Guadalupe. Franklin Guerrero, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Franklin. Mesías Guerrero, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Mesías. Elvis Mariño, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Elvis. Tatiana Ortiz, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Tatiana. Fabián Ortiz, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Fabián. Luis Ortiz, no. Diego Quispe, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Diego. Diana Quispe, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Diana. Catherine Rivadeneira, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, Catherine. Andrea Rubio, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Andrea. Erika Ruiz, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Erika. Josué Salas, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Josué. Eric Santillán, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Eric. Adriana Tierra, Adriana Tierra, Inge, mi compañera dice que está en la sala de espera. ya le ingresé ya. Adriana Tierra, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, Adriana. Wendy Tioquinga, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes, Wendy. Jocelyn Tixi, Jocelyn Tixi, no. Sandy Vargas, no. Rodrigo Velázquez, Rodrigo Velázquez, no.
Guido Velastegui. Presente, Inge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guido. Lisbeth Vera. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Lisbeth. Y finalmente, Erika Yumiseva. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Listo, hemos registrado la asistencia. Listo, ahora sí procedemos a abrir la presentación. ¿Indican si están visualizando la presentación? ¿Indican? Sí. Gracias. Gracias. Listo. Entonces, el día de ayer iniciamos viendo lo que son las buenas prácticas agrícolas o también denominadas BPA. Dimos una introducción con respecto a esto. Vimos algunas definiciones relacionadas directamente a las BPA. Vimos de manera general los 3 principios básicos. Hicimos algunos comentarios y ejemplos con respecto a cada uno de los componentes que forman las BPA. Vimos algunas ventajas o por qué conocer la implementación de las BPA. Vimos las posibilidades, oportunidades, estrategias que podemos tener con la implementación o certificación en BPA. Vimos en todos los beneficios, tanto en la parte administrativa, en la parte de logística, en la parte de comercialización, que nos puede contribuir las BPA. Vimos también la reducción que puede originar esto desde la cadena productiva o desde las granjas hacia los supermercados, cómo nosotros podemos acortar procesos o pasos para llegar directamente a los grandes supermercados. Vimos el comprometimiento del personal, el beneficio de las comunidades con respecto a la certificación en BPA y cada uno de sus componentes. El día de hoy vamos a ver ya de manera detallada los principios básicos de las buenas prácticas agrícolas. El primer principio básico nos habla acerca de la planeación del cultivo, ¿sí? Planear significa organizar. Entonces, para tener una buena organización, la norma recomienda lo siguiente. Primero, nosotros tenemos que tomar en cuenta dónde vamos a realizar la siembra de nuestros cultivos, ¿sí? Recuerden que, a ver, aquí viene una pregunta. ¿Todos los suelos son iguales? No. No, no es cierto. No todos. Existen diferencias entre cada uno de los suelos. Unos suelos son más arenosos, otros suelos son más negros, unos suelos tienen más cantidad de nutrientes, otros suelos son erosionados, ¿sí? Es decir, tenemos una gama de suelos, otros son mixtos, y cada uno de los diferentes tipos de producciones e inclusive en cada una de las regiones y condiciones climatológicas son buenas o aptas para un tipo de suelo, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que nosotros primero que tenemos que hacer antes de la certificación en BPA es realizar un análisis del suelo, ¿sí? Saber que no existen toxinas en el suelo para poder realizar la siembra de cualquier tipo de cultivo. Eso por una parte. Y por otro lado, saber qué composición nutricional tiene el suelo para yo proceder a realizar un abono orgánico o proceder a instalar abono orgánico para nutrir a ese suelo y poder tener, por ende, una buena producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que nos pide las BPA. La planeación del cultivo. ¿Cómo realizamos la planeación del cultivo? Haciendo análisis del suelo para conocer tanto su parte tóxica como también su parte nutricional, ¿sí? Aquí nosotros vamos a conocer características de la tierra, también tener presente las vías de acceso, la mano de obra que se va a contratar, si existió otro tipo de cultivos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros cultivamos, por ejemplo, ajo, ¿qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con el suelo cuando sembramos ajo? No pasa nada. Se desgasta. Le desgasta, le deja pobre en nutrientes. Correcto, lo que dice el compañero que le avancé a escuchar,
prácticamente le deja bajo en nutrientes al suelo, ¿no? Entonces, a ese suelo obligatoriamente nos va a tocar reconstituir de nutrientes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que tenemos que manejar registros o una bitácora de qué es lo que vamos haciendo con el suelo. Primero sembré este cultivo, entonces para regenerarlo yo tengo que aplicar una serie de abonos, ¿no? Por otro lado, también tenemos que conocer qué tipo de agua vamos a utilizar para el riego, ¿sí? Como les decía el ejemplo, la clase de ayer, existen cultivos por el sector de Chambo, por ejemplo, que utilizan el agua de riego del agua chibunga, y esa agua prácticamente está contaminada. Entonces ya nos podemos imaginar qué tipo de cultivos estamos obteniendo, en este caso de esa producción, ¿no? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esta situación. El segundo principio básico nos habla acerca de las instalaciones. Aquí es el lugar donde se va a realizar los cultivos y deben tener una serie de características. Cuando hablamos de instalaciones, no solamente estamos hablando de un sitio para guardar los agroquímicos, sino también estamos hablando de un sitio apropiado donde se puedan almacenar no solo agroquímicos, sino los diferentes tipos de abonos, los diferentes tipos de insumos que nosotros utilizamos para cada uno de los cultivos, ¿sí? Deben contarse con un lugar específico, por otro lado, para mezclar los insumos. Es decir, yo no puedo realizar la mezcla de los abonos, de los fertilizantes, junto, por ejemplo, a una producción pecuaria o a una producción agrícola. ¿Por qué motivo? ¿Alguien me puede explicar por qué motivo no puede ir junto esto? ¿Por qué no puede estar junto el lugar donde hago yo la mezcla de los insumos junto a un cultivo pecuario o agrícola? Porque puede contaminar. Correcto, puede ocurrir una contaminación cruzada, ¿no? Es decir, del producto de estas mezclas puede irse a uno de los cultivos y puede originar directamente una contaminación, ¿sí? Las herramientas que nosotros utilizamos para la siembra, cosecha y post cosecha deben estar en un sitio aparte del lugar donde están cada uno de los insumos, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado de que mezclamos todo en la bodega, ponemos en una misma esquina todos los insumos y todas las herramientas y después estas herramientas tienden a oxidarse, a absorber olores e inclusive a absorber sustancias químicas que luego le pasamos hacia nuestro suelo, ¿sí? Por otro lado, también debemos disponer de espacios limpios, organizados, donde debe existir agua diferenciada. Cuando hablo yo que debe existir agua diferenciada, quiere decir que debemos tener dos tipos de agua. Una fuente de agua que sea apta para el consumo humano y otra fuente de agua que sea apta para el regadío de los diferentes cultivos, ¿sí? El lugar donde nosotros almacenamos, clasificamos los productos debe ser un lugar amplio, debe estar provisto estos lugares por buenas condiciones de higiene, debemos disponer de baños adecuados, debemos disponer de todos los suministros que debe tener un baño. Hay una mala percepción con respecto a la gente que piensa que porque se trabaja en el campo, no debe estar provisto por servicios higiénicos adecuados. Y la respuesta es no. Tanto en el campo como en la ciudad debemos tener los mismos tipos de instalaciones. ¿Acaso las personas no son iguales en todo el mundo? Entonces, aquí también muchas veces hay una discriminación, ¿no? Y muchas veces hay la discriminación justamente por los dueños de la finca o de la hacienda. ¿Estamos de acuerdo? Cuando debemos entender que las mismas comodidades, los mismos requerimientos tiene tanto la persona que trabaja en el campo como la persona que trabaja en la ciudad. Por ende, entonces un servicio higiénico tiene que estar provisto de papel, de jabón, de un lavamanos, de toalla para secarse, de detergente, desinfectante, de tal manera que puedan sentirse a gusto, en este caso los trabajadores, ¿sí? Con respecto al punto 3, nos habla acerca de los equipos, utensilios y herramientas.
Para la siembra, cosecha y post cosecha se usan diferentes herramientas que deben estar en muy buenas condiciones. Para eso nosotros debemos hacer un mantenimiento constante a las herramientas de trabajo. Muchas veces nos pasa que terminamos la faena o el día laborable de trabajo y dejamos las herramientas o equipos en malas condiciones o los dejamos sucios, ¿no? En este sentido, la presencia de suciedad lo que ocasiona es que los materiales empiecen a oxidarse y después nosotros utilizamos estas mismas herramientas oxidadas para realizar las diferentes siembras o los cultivos. Pues aquí se recomienda que al final de la faena los lavemos bien, los dejemos desinfectados si es que es necesario y que los guardemos en la bodega en un lugar correspondiente para que no les agarre ni la lluvia ni el sol, que eso produce procesos de oxidación. Por otro lado, también debemos estar seguros que las herramientas y los equipos son los apropiados para las tareas que realizamos. Muchas veces con un solo asadón improvisamos la utilización de esta herramienta. Cuando conocemos de que el asadón, por ejemplo, tiene una finalidad, las tijeras tienen otra finalidad, las palas tienen otra finalidad, es decir, cada una de las herramientas que se utilizan para los diversos cultivos tienen diferentes utilidades, ¿sí? El punto número 4 o el principio número 4 nos habla acerca del manejo del agua. Y aquí hay que tomar en cuenta muchas consideraciones, ¿sí? Conocemos que el agua es uno de los recursos que más impactos tiene en la calidad de sus productos. Por eso debemos distinguir algunas recomendaciones. Por un lado, que el agua del riego debe ser limpia y no debe desperdiciarse, ¿sí? Hoy en día estamos atravesando una de las problemáticas más grandes del mundo, que ya se habla que a partir del 2030 al 2040, el principal motivo de guerra en el mundo va a ser por el agua, ¿sí? Prácticamente los países desarrollados van a empezar a invadir los países que constan de o disponen de agua natural y prácticamente vamos a tener problemas. Y Sudamérica, que ustedes conocen, que es uno de los principales potenciales de recursos naturales en el mundo. Entonces tenemos que nosotros seguir cuidando el agua, ¿no? Y no solo nosotros, sino todos los países del mundo, porque el mundo prácticamente podría desaparecer si no tenemos agua apta para el consumo humano, ¿sí? Ahora mismo con la pandemia nos dimos cuenta de qué tan vulnerables podemos ser y qué tan frágiles podemos ser para afrontar un tipo de situación de este tipo como es una pandemia. Imaginemos si se contaminan todo el agua de todo el mundo, prácticamente estaríamos propensos a extinguirnos, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucho énfasis en la protección de los recursos naturales. Por otro lado, también el agua que nosotros utilizamos debe ser adecuada para que no se dañe cada uno de los componentes químicos que podemos nosotros utilizar. Y aquí hacemos nosotros muchas malas prácticas en el momento que, por ejemplo, realizamos la limpieza o desinfección de algún equipo o algún utensilio y toda esa agua se regresa al río cristalino. Cuando nosotros sabemos que hoy en día tenemos que darle un tratamiento antes que el agua vaya al efluente principal, ¿sí? Por otro lado, también hablamos que para la post cosecha el agua debe estar en muy buenas condiciones. El uso del agua debe ser moderado, no debemos malgastar el agua, ¿sí? Muchas ocasiones nosotros, por ejemplo, tenemos una mala costumbre y esto aprendí en Europa principalmente cuando estuve hace 2 años atrás. En muchos países de Europa, por ejemplo, para lavarse los dientes, cierran el grifo de agua. ¿Estamos de acuerdo? Se lavan los dientes, abren el grifo de agua y lo realizan, pero nosotros los sudamericanos tenemos la mala costumbre de dejar abierto el grifo de agua mientras nos lavamos los dientes. ¿Estamos de acuerdo? También tenemos otra mala cultura con respecto al bañarnos. Allá un baño no dura más de entre 5 a 8 minutos, ¿sí? Aquí, ¿qué tiempo nos quedamos en la ducha? Muchas veces nos quedamos de entre 20 y 25 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otras personas que inclusive llenan la tina de agua y se pueden quedar entre 1 o 2 horas. Con el agua circulando me refiero. Entonces, miren qué cantidad de desperdicio de agua que estamos realizando y este es un llamado de atención
y una reflexión con respecto al mal uso del agua, ¿sí? El quinto principio nos habla acerca del manejo de los suelos, ¿sí? Como lo dije anteriormente, el suelo es el que sostiene y alimenta los cultivos y se debe realizar un análisis periódico para que no tenga problemas de erosión ni de plagas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que tomar mucho énfasis con respecto a los problemas que podemos tener con la parte de plagas y erosión. Entonces se recomienda que por lo menos, una vez al año se haga un análisis de suelo o mínimo 2 veces al año si es que vamos a realizar cultivos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Si por ejemplo en el primer semestre vamos a sembrar papas y en el siguiente tomate, obligatoriamente serán 2 análisis. Si voy a realizar 3 cultivos, 3 análisis. Es decir, cada vez que yo vaya a ir rotando un cultivo, se recomienda realizar un análisis, ¿sí? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esta situación con respecto a los análisis que se le da para conocer la calidad del suelo, ¿sí? El séptimo punto tenemos acerca del material de propagación. Aquí nosotros debemos conocer muy bien el material que nosotros cultivamos, es decir, de dónde proviene, cuál es su origen, si está libre de enfermedades y verificar que cada uno de estos registros demuestran que es de buena calidad. Y aquí es un llamado de atención también para cada uno de los productores con respecto al uso de semilla transgénica o no transgénica, ¿sí? ¿Alguien me puede indicar qué ha escuchado con respecto a la semilla transgénica? Que está genéticamente modificada. Correcto, ya, pero ¿qué beneficios ha escuchado con respecto a la semilla transgénica? ¿Es buena, es mala? Los modifican con el fin de que pueda sobrevivir a un clima determinado. Correcto, la hacen con la finalidad de que resista a factores climatológicos extremos, ¿no? ¿Para qué más? ¿Para qué más yo utilizaré semilla transgénica? Para mejorar la producción de alimentos y también para el consumo de las personas, tener una alta demanda, que tiene una alta demanda realmente en el mercado. Correcto. Es para aumentar o incrementar la producción de un determinado cultivo, ¿no? Lógicamente no es lo mismo, por ejemplo, una planta tradicional de tomate puede cargar unos 10 tomates, con un transgénico puede llegar al doble y en muchas circunstancias al triple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas cosas son las que tenemos que tomar muy en cuenta y saber de dónde proviene la semilla, ¿sí? Mencionaron ustedes dos problemas, pero aparte de eso, ¿qué más nos ayudará una semilla transgénica? Nos ayuda la sostenibilidad de la agricultura, ayudando a conservar el medio ambiente porque reduce la utilización de agroquímicos, pesticidas y todo lo que tiene que ver con relacionados a estos agroquímicos. Correcto, muy bien tu observación. Lo correcto, cuando tú utilizas semilla transgénica, es una semilla que ya se vuelve resistente a cualquier tipo de plaga. Entonces ya por ende ya no necesitas aplicar ningún fungicida o ningún plaguicida, ¿sí? Si bien es cierto, yo soy un poco enemigo de esta semilla transgénica, porque siempre yo opto porque sea lo más orgánico posible, ¿no? O lo más natural posible. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero hemos tenido buenos resultados con la semilla transgénica. La respuesta es sí, para las condiciones que acabamos de decir o indicar anteriormente, sí es muy aconsejable utilizar una semilla transgénica. Pero por el simple hecho de ser modificado genéticamente, no sabemos qué pasará en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente vamos a descubrir cuando a nuestros hijos los alimentemos solo con alimentos transgénicos y veamos a ver qué pasa a los 40 o 50 años. Si tienen una calidad de vida buena, si están teniendo problemas en alguno de los órganos humanos o simplemente se supera. Por eso es lo que yo soy un poco receloso en el consumo de alimentos transgénicos, porque todavía no existe suficiente investigación que pueda demostrar de que el consumo de alimentos transgénicos no afecta a la salud humana en el futuro, ¿no? No me refiero a un futuro inmediato, sino
o hablemos después de unos 30 o 40 años, ¿sí? El octavo principio habla de la nutrición de las plantas, ¿sí? Si nosotros queremos que nuestros productos sean saludables, nosotros tenemos que utilizar abonos orgánicos. Es decir, que debemos procurar lo que anteriormente hablábamos, el menor uso de químicos. Recuerden que cada uno de los abonos orgánicos pueden provenir de los diferentes desechos, tanto de origen animal como de origen pecuario. Si alguien me pregunta cuál es su alimento, sería su alimento recomendable. Para mí un alimento recomendable es el que se ha utilizado semilla orgánica y el que ha sido cultivado o el que ha sido sembrado en el desarrollo de la planta con abono orgánico, ya sea de origen animal o de origen pecuario, ¿sí? Ese sería para mí el alimento perfecto. Y alguien dirá, pero le va a costar más caro y por ende también va a tener frutos o alimentos en cantidades mínimas. Sí, voy a tener menos mínimas, pero voy a tener en cambio lo que es calidad de producto, ¿sí? Y con eso voy a tener una mejor calidad de vida. Si yo tengo una mejor calidad de vida, por ende viviré más años y por ende seré más autosuficiente, ¿no? En cambio, el otro escenario es el uso de químicos. Tengo una mayor producción, como decíamos anteriormente, pero a la larga yo no sé hasta qué punto puede llegar a afectar la salud humana, ¿sí? El punto número 9 o el principio número 9 nos habla acerca de la protección de los cultivos. Para prevenir las plagas, las normas recomiendan lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer un programa de control, es decir, tenemos que tener presente que debemos registrar cada uno de los componentes que tiene este fungicida, plaguicida, conocer la dosificación y la frecuencia que se utiliza este plaguicida y nuestros fungicidas o fungicidas. ¿Qué pasa con nuestros productores? Nuestros productores muchas veces lo único, ¿qué es lo que hacen nuestros productores? Nuestros productores simplemente van a la casa de agroquímicos y dicen, ¿sabe qué? Le agarró cierta plaga a las papas. Deme algo para fumigar y ya quitar esa plaga. Y el que hace el vendedor de agroquímicos dice, ah, claro, póngale el X químico y póngale tanta dosificación por hectárea. ¿Sí? Y entonces, lógicamente, el proveedor por desconocimiento, primero que no realiza las mezclas bien, no se basa en la dosificación recomendada por la casa comercial, y segundo, que ni siquiera realiza una medición o aplica acorde al tamaño de la extensión del terreno o del cultivo de papas, sino simplemente coge y aplica a la buena de Dios, como sabemos decir, ¿no? Y muchas veces hay un exceso de estos químicos y por ende tenemos un problema ya a nivel agroalimentario, ¿sí? Tenemos que también tener presente la cantidad y dosificación que nosotros aplicamos y cómo realizar las mezclas. Y aparte de eso, también viene la parte de la protección de cada uno de los productores. Muchas veces realizan las mezclas de estos fungicidas o plaguicidas o químicos, como quieran llamarlo, pero justamente lo hacen de una manera artesanal y no de una manera técnica, de la manera como se debe realizar, ¿no? Por ende, aquí las BPA nos recomiendan que debemos consultar a un técnico especializado con respecto a cómo tenemos que realizar el control de plagas para nuestro cultivo, ¿sí? Saber qué tipo de fungicida o plaguicida debemos utilizar y en qué dosificaciones y de acuerdo al uso que se le debe dar al mismo. Por otro lado, otro problema que tenemos es que una vez que utilizamos este tipo de fungicidas o plaguicidas, los residuos provenientes de estos cogemos y dejamos botados en el suelo donde aplicamos a ese cultivo, lo cual eso ocasiona de nuevo una contaminación en el terreno y por ende origina unos productos tóxicos o unos alimentos tóxicos. Entonces se recomienda que una vez terminado se haga el triple lavado y se le encierre en una bolsa plástica adecuada para su posterior eliminación. ¿Estamos de acuerdo? Pero queda terminantemente prohibido que se queden los residuos o los recipientes en el mismo terreno. Otro de los puntos hablamos acerca de la cosecha y el manejo post cosecha. Aquí también hay que tomar muy en cuenta, y eso pasa,
que tenemos una mala organización con respecto a los productos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con nuestros productores? Cuando son los días de feria, simplemente alquilan un camión, ¿sí? O utilizan un camión, primero que está provisto de madera, el cual no es un material adecuado para el transporte de materias primas, y segundo que entra todo ahí, entra frutas, vegetales, animales, mezclamos todo ahí mismo y producimos una contaminación cruzada. Es decir, la especie o las producciones de origen animal contaminan a las producciones de origen vegetal y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que procurar es, así sean en días diferentes, llegar a los mercados con un solo tipo de producción. Es decir, el día de hoy voy a realizar la venta de los animales y otro día yo haré la venta de frutas y vegetales. De tal manera que ninguno de los dos se comprometan a tener complicaciones en el transporte y mucho menos en la contaminación que podemos generar. Justo aquí tenemos una gráfica en la parte de abajo de lo que no se debe hacer y una gráfica a la derecha en la parte inferior de lo que se debería realizar de una manera adecuada sin apilarlos cada uno de las frutas o vegetales, sino simplemente apilarlos en gavetas organizadas y no pisotearlas para que no se estropeen, ¿sí? Tenemos que organizar todo lo que vamos a necesitar después de la cosecha. Muchas veces ya terminamos la cosecha, dejamos ahí al aire libre o a temperatura ambiente y nuestros alimentos se tienden a deteriorar. Cuando lo óptimo es que nosotros antes de la cosecha ya tengamos todo listo, las cajas o los materiales o los empaques donde se van a almacenar nuestras frutas, vegetales, y nosotros poder realizar un apilamiento adecuado para que el transporte sea o reúna las condiciones suficientes para nosotros poder llegar a los mercados, ¿sí? El punto 11 habla acerca de la documentación, registros y trazabilidad. Como hablábamos la clase de ayer, si nosotros no manejamos registros de cada uno de los procesos que realizamos, prácticamente nosotros no podemos realizar trazabilidad. Para ello es un llamado de atención de que todos los procedimientos en las fincas deben estar detallados, las instrucciones a los trabajadores deben ser claras. Muchas veces ha pasado que le explicamos al productor o le explicamos a un operario o a un empleado y le decimos cómo tiene que realizar cierta mezcla o dosificación o preparación de un químico X y resulta que no le indicamos en qué concentraciones deben realizarlo y por ende realizan una mala manipulación que va a afectar en este caso a la siembra o al producto deseado, ¿sí? Entonces, por ende, tenemos que tratar de llevar la mayor cantidad de registros y ustedes, de hecho, en su aplicación de su checklist van a poder apreciar qué tanto cumplen nuestras haciendas o fincas con respecto a esto, ¿sí? Tenemos que llenar fichas técnicas de los insumos utilizados, como es simplemente la aplicación de un checklist. Debemos verificar que todo se encuentre en orden, que todo cumpla su fecha de elaboración, de caducidad en el caso de los agroquímicos, saber dosificaciones, frecuencias, saber inclusive el grado de toxicidad si ocurre una mala manipulación de estos químicos. Debemos también identificar cada uno de los productos, insumos y procesos para nosotros poder asegurarnos que la calidad del producto es la más adecuada y llegando a su consumidor final, ¿sí? Con respecto al punto número 12 o al principio 12, nos habla acerca de la salud, seguridad y bienestar del trabajador. Frente a esto, nosotros que tenemos que dotar a cada uno de los obreros u operarios, primero del EPP, es decir, de los equipos de protección personal. Sobre todo cuando vaya a aplicar lo que es fungicidas o plaguicidas, tiene que llevar estas EPP. Tiene que llevar gafas de protección, guantes adecuados, mascarilla protectora y las famosas botas para que no pueda ingresar ningún tipo de químico hacia su vestimenta. ¿Estamos de acuerdo? De igual manera, nosotros no por vivir en el campo no les vamos a proveer de una ducha adecuada. Tenemos que proveerle de una ducha adecuada, sobre todo después de la aplicación
de cualquier fungicida o plaguicida, de tal manera que en nuestro cuerpo no quede ningún tipo de residuo químico que pueda afectar, en este caso, a nuestra salud, ¿sí? Y finalmente, lo que es la parte de la limpieza de las botas, debemos asegurarnos de proveer agua suficientemente limpia para poder realizar una adecuada limpieza de cada uno de los vestimenta o equipos que utilizamos para nuestro trabajo diario, ¿sí? Por otro lado, también debemos por lo menos 2 veces al año enviar al trabajador a que se realice exámenes médicos completos, ¿no? De tal manera que nosotros aseguremos que nuestra producción es completamente sana o inocua. Porque de gana sirve que nosotros aseguremos todo, le dotemos de EPPs, de que le dotemos de desinfectantes, detergentes, etcétera, etcétera, si a la final el empleado está enfermo. ¿Sí? Por ende, la enfermedad de él va a transmitir a los alimentos y vamos a tener problemas de ETAs, ¿no? Tenemos que también tener adicionalmente un plan de emergencias. Nosotros debemos al personal decirle que debe estar aseado y ser cuidadoso en el manejo de cada uno de los productos. Si es posible, darle un lugar o un cancel o un sitio específico para que ponga sus objetos personales, para que tenga sus suficientes materiales de limpieza y poder realizar un trabajo bastante eficiente. Por otro lado, los trabajadores deben estar afiliados al sistema de seguridad social, ¿no? Esto sí no debemos de olvidarnos por justamente los exámenes que hablábamos anteriormente o por cualquier calamidad doméstica que pueda ocurrir en cualquier tipo de producciones, ¿no? Nadie está libre de tener un corte, de tener alguna afectación física en el momento que realiza estas actividades. Entonces siempre hay que tener precaución y más bien estar asegurados para poder cumplir de manera eficiente con la atención médica a cada uno de los trabajadores, ¿sí? Otro de los puntos, y para mí es uno de los puntos más importantes, es la capacitación a los trabajadores en el manejo de los productos, insumos y equipos. ¿Qué ha pasado muchas veces? Ha pasado algunos accidentes, accidentes laborales específicamente, por no haber realizado una buena mezcla, por no poder haber realizado un adecuado manejo, ¿sí? Imaginémonos que en el área agroquímica existen reactivos o existen químicos que son bastante fuertes, que llevan justamente para poder mezclarlos, tenemos que tener todas las EPP, sobre todo el uso de las gafas. Nosotros vemos que nuestros productores cogen y lo mezclan primero sin guantes, sin mascarillas, sin gafas, nos damos cuenta que ellos son propensos a sufrir un accidente en cualquier momento. Y para ello nosotros tenemos que tomar muy en cuenta de qué es lo que se tiene que tener y capacitar al personal, de tal manera que el personal no cometa errores en el momento de realizar la manipulación. Finalmente, brindar actividades de capacitación en seguridad para el trabajo para que cada uno cumpla con estos requerimientos y no tengamos accidentes laborables en el transcurso del día, ¿sí? Otro de los principios básicos nos habla acerca de la protección ambiental. Una de las principales características de las buenas prácticas agrícolas es la conservación del medio ambiente y aquí nosotros tenemos que tener claro un plan para el manejo ambiental. Cuando hablamos de tener claro un plan para el manejo ambiental, tenemos que tener claro qué es lo que nosotros debemos hacer con los residuos. Es decir, con los residuos de origen animal, ¿qué hago? ¿Cómo mitigo la parte ambiental? Con los residuos de los cultivos o de la parte vegetal, ¿qué hago con esos residuos? ¿Sí? Y darle el tratamiento adecuado para que nosotros no tengamos problemas ambientales. Y aquí en la parte de abajo inferior de la presentación, tenemos lo que no se debe hacer. En una bodega jamás se debe mezclar las cosas. Por un lado, los agroquímicos que tengan acceso a los animales, que esté mismo en esa parte mismo el producto terminado o las frutas o vegetales que se van a vender. Es decir, que en el mismo sitio bodega todo se encuentre mezclado. Lo correcto es que exista un sitio adecuado para cada una de las cosas. Por un lado la vestimenta, por otro lado agroquímicos. Aunque sea internamente de la bodega, yo voy haciendo divisiones, pero se trata de que se vea todo organizado y no todo prácticamente mezclado, originando problemas
de contaminación. Con respecto a este plan de manejo ambiental, tenemos que tomar muy en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo, si tenemos agua contaminada, ¿qué hacer? Si tenemos un suelo contaminado, ¿qué hacer? Si tenemos una presencia de algún tipo de plaga, ¿sí? O algún mal que afecte o algún agente que pueda afectar tanto el sector agrícola como pecuario, ¿qué es lo que debemos hacer? Y para eso debemos estar preparados, ¿no? Y finalmente, conservar los recursos naturales cercanos del cultivo para proteger los bosques de animales y plantas, que esto es algo fundamental que debemos tener hoy en día para la protección, sobre todo, y supervivencia de los seres humanos. Listo, chicos, hasta aquí llegamos con respecto a las buenas prácticas agrícolas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas con respecto a las buenas prácticas agrícolas? Hemos concluido ya con esta temática. ¿No hay preguntas? Inge, yo tengo una pregunta. Claro. Cuando ya, digamos, le certifican a una, digamos, a una finca con las buenas prácticas agrícolas, ¿qué pasa cuando de ley deben cumplir todas esas normas? ¿Y qué pasa cuando no cumple? Muy bien, hay que diferenciar dos cosas. Suponiendo que tú ya tienes un predio, tienes una hacienda o una finca que quieres certificar en buenas prácticas agrícolas, pues lo que tú primero tienes que hacer es cumplir con cada uno de los requerimientos. Alguien dirá, ¿y cuáles son los requerimientos? Los requerimientos son lo que tú vas a aplicar este fin de semana en el checklist. Entonces tú primero te haces un checklist interno, ¿sí? Aplicas el checklist que vas a tener ahora mismo. Entonces aplicas y ves en qué estás fallando. Por ejemplo, no tienes registros, empiezas a aplicar registros. No tienes señalética, empiezas a poner señalética. No tienes tratamiento de agua, empiezas a darle tratamiento de agua. De tal manera que cuando tú ya te sientas 100% seguro de que cumples con todo, ya acudes al organismo de control, en este caso Agrocalidad. Agrocalidad te hace una auditoría, te levanta el mismo checklist y verifica in situ. In situ quiere decir en el sitio. Hace una verificación in situ, verifica que tú cumplas con todos los requerimientos, con todas las especificaciones del checklist, y una vez que ya tengas más del 95% de cumplimiento, te dan la certificación. Muchas veces no se aprueba a la primera, sino a la segunda o a la tercera. Entonces, tal vez te dicen, mire, tiene el 90% de indicadores aceptables, pero le falta cumplir el 10%. Para eso ellos necesitan de que tú hagas acciones correctivas. Por ejemplo, te falta el registro de los fungicidas y plaguicidas. Entonces te dice, por favor, crea el registro de fungicidas y plaguicidas. Por ejemplo, te ven la bodega que está desorganizada. Dice, mira, necesito que esté estructurada de esta forma la bodega. Entonces te van dando las indicaciones y tú pides una segunda revisión. En la segunda revisión o la segunda visita ya te realizan in situ, verifican que todo está bien y ahí sí ya te otorgan ya el certificado en BPA. ¿Sí? La única entidad que te puede dar esta certificación es Agrocalidad. Entonces lo que tenemos que pasar es ese filtro para tener la certificación. Pero para irte ya al organismo de ahí o al instituto de ahí, tú por lo menos tienes que pasar el checklist básico para saber que estás cumpliendo con la mayoría de los indicadores. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Inge, respecto al Gabriel. checklist de la hacienda, ¿podrías una sugerencia hacer que el checklist para la hacienda y tanto como para la empresa pueda ser para la otra semana? Me parece que el checklist de las BPA es para la próxima semana. El de las BPM de las empresas es para en 2 semanas más. No sé si me equivoco, me indican por favor con las fechas. No, sí, que lo que pasa es que para ver si es que se puede hacer un solo viaje, o sea, por mi parte tendría que hacer un viaje por acá arriba y otro por acá, y para hacer un viaje un solo día. Es que bueno, son dos cosas diferentes, Gabriel. Porque lo de la hacienda o la finca, tú puedes hacerlo inclusive si tienes algún vecino. Pero lo de la industria tienes que más bien darles un poco más de tiempo inclusive a la industria. De hecho, lo que más nos interesa es saber en la parte de la industria porque eso es lo que ustedes van a hacer el resto de su vida profesional.
Si bien es cierto, los de las BPA, tal vez alguien llegue a trabajar en agrocalidad o se ponga su propia hacienda o su propia producción, pero en realidad por su formación profesional, a mí lo que más me interesa que lo hagan muy bien, casi perfecto, es la visita in situ a la industria. ¿Sí? ¿Con qué te quiero decir con esto, Gabriel? Que obligatoriamente necesitas 2 días o hacerlo en 2 días diferentes. ¿Sí? Más bien lo de la hacienda o la finca no te hagas problema, siempre hay algún amigo, algún conocido en la cual puedes aplicar tú las BPA. Como les decía anteriormente, si la hacienda no cumple el 90%, pues bueno, es la realidad. Aquí no tratamos, aquí no buscamos, y eso pónganme mucha atención con lo que acabo de decir. Aquí no buscamos culpables ni vamos a señalarle a una hacienda porque no cumple. ¿Estamos de acuerdo? Yo no voy a decir, porque la hacienda X no cumple con el 100%, hagamos de que, supongamos o el caso de que no cumpla la hacienda con el 100% de lo que hemos hablado aquí, ¿sí? Yo no voy a decir, qué bestia, o le voy a denunciar con agrocalidad, no. Simplemente es una tarea para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los indicadores que se debe cumplir en la producción primaria. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para certificar en buenas prácticas agrícolas. Es más por conocimiento de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? De ahí no es igual manera pasa en la industria. En la industria, cuando ustedes hagan el diagnóstico situacional, no es que le vamos a señalar a la industria y decir, pero si esa industria ha sido antihigiénica. No, nada que ver. Simplemente es para que ustedes sepan cuáles son los indicadores que se deben cumplir en las buenas prácticas de manufactura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ende, obligatoriamente necesitaríamos 2 días diferentes, ¿sí? Otra de las cosas que me olvidé indicarles, o no sé si lo hice a su debido tiempo, ustedes en la tarea tienen que presentar 2 cosas en concreto, ¿sí? Por un lado, tienen que presentar el checklist, ¿sí? Es decir, toda la hoja de verificación. Y al final de este checklist, ustedes tienen que presentar la parte de anexos. ¿Qué va a ir en la parte de anexos? En la parte de anexos van a ir las fotografías de donde ustedes estuvieron. Por ejemplo, en la Hacienda Juanito, yo me tomo una foto en la Hacienda Juanito. Y de ahí las fotografías que yo pueda sacar, ¿no? Por ejemplo, de la bodega, que pueda sacar de los invernaderos, del agua. Es decir, la mayor cantidad de fotografías que yo pueda tomar en cuenta para el checklist. No voy a ir tomando fotos de cada cosa, porque así no acabaría nunca. Pero sí de cosas generales, por ejemplo, del rótulo de la hacienda, de yo tomándome en la hacienda haciendo la auditoría, viendo tal vez los efluentes líquidos, de dónde proviene el agua, una fotografía de los cultivos, y así, una fotografía del cultivo de basura. Entre unas 6 a 7 fotos, ustedes ya pueden indicar fácilmente que el trabajo se realizó. ¿Estamos de acuerdo? Alguien dirá, ¿y es obligatorio que asomemos nosotros en las fotos? Pues eso es lo más importante, que ustedes asomen en la foto haciendo el trabajo. Porque tan fácil podría ser que le mande a Gabriel a hacer el trabajo, él hace el trabajo y los demás solamente se suman a la tarea. La idea es que todos verifiquen lo que dice en la hoja o en el checklist. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cindy Barragán pidió la palabra. Sí, ingeniero. Entonces, sí o sí debe ser la visita, digamos, presencial. Porque yo estuve preguntando acá en Guayaquil en una industria, para realizar de BPMs y entonces me dieron la sugerencia de hacer de manera, digamos, virtual, porque la situación por ahora lo del COVID, entonces normalmente no están aceptando ahorita visitas. Otra era, por ejemplo, en esta industria también no permiten tomar fotos. Ya, muy bien, vamos a ir despejando las dudas. En el caso de la hacienda o finca, no hay problema porque es un área abierta. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que entre uno y otro puede haber una distancia hasta de 10 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No, en otras palabras, no hay motivo para que ustedes se reúnan o formen grupos. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, también no está por demás indicarles que siempre tiene que haber el manejo de protocolos de bioseguridad. ¿Sí? Ahora, con el tema de la industria es otro caso.
Si bien es cierto, les iba a dar referencias en los próximos días cuando ya nos toque la tarea, que es prácticamente en 15 días, pero también ya me adelanto un poco. Va a haber cosas que se puedan revisar y supervisar de manera o visita in situ, y va a haber otras que no se puede hacer in situ. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros a la empresa, si es que nos dan la posibilidad de ingresar, vamos a poder realizar el ingreso. Pero otra podemos realizar una a través de algún video. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nadie se va a ir a agrupar, sino, por ejemplo, alguien va y hace un video de las instalaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después coge y dice, bueno, no pudimos ingresar, pero existe un video y aquí, de esta forma, pudimos hacer o llenar en este caso el checklist. ¿Estamos de acuerdo? Es complicado. Ahora, también lo que podría suceder es que a uno de ustedes le permitan el ingreso, no necesariamente al grupo. ¿Estamos de acuerdo? Sino solamente a una persona. También podría ser el otro escenario. ¿Sí? Entonces ahí cada uno de ustedes, el otro, por ejemplo, se puede encargar de la edición, el otro de llenar en la computadora el resto de componentes, etcétera. Es decir, cada uno se puede dividir una tarea. ¿Sí? Entonces hay que buscar alternativas para poder cumplir esta tarea. Porque es muy fácil decir simplemente no me dejaron ingresar y por eso no hago. Si no, tenemos que buscar alternativas. Y si no, no existe solamente una empresa, existen miles de empresas. Y aparte de eso, yo no les doy la potestad de que ustedes digan, tiene que ser una multinacional como Pronaca, como Nestlé, como Parmalat, como Alpina. No, o sea, les dejo abierto para que ustedes hagan en cualquier tipo de empresa, ya sea esta pequeña, mediana o gran empresa. O sea, ustedes tienen más bien la facilidad de eso, de escoger la empresa que ustedes gusten. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con Elvis Mariño. Doctor, yo también tenía una duda. Por ejemplo, Claro. en mi familia tienen una finca que se dedica a la producción de ganado de carne. ¿Podría aplicarles ahí también? Correcto, Elvis. De hecho, Juan Bonilla me parece que es el presidente, ¿no? No sé si me equivoco. Sí. Sí, Juan, al final de esta clase, por favor, me recuerdas de enviarte todos los checklists de las BPA para que ustedes se adapten. Por ejemplo, en el tuyo tienes que aplicar el checklist de ganado de carne. Entonces, tú aplicarías ese checklist específico. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, otro grupo de ustedes va a ser en el cultivo de tomate de carne, por ejemplo. Entonces, tendré que aplicar ese checklist específico de tomate de carne para esa producción. Ahora alguien dirá, yo me voy a hacer, por ejemplo, en una empresa productora de uvilla o una finca de uvilla, y de eso no hay el checklist. Si no hay el checklist o el que yo les voy a pasar no existe, aplican el checklist general. Es decir, el que está subido a la plataforma del aula virtual. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el checklist general, es decir, ese se aplica a todo, pero cuando no existe el específico. ¿Sí? Por ejemplo, no he visto yo un checklist, por ejemplo, para el cultivo de pitahaya. Entonces, si alguien, por ejemplo, va a hacer en una finca de pitahaya, no hay el checklist de pitahaya, aplica el general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, alguien quiere aplicar en toros de lidia, por ejemplo. Entonces, no hay tal vez un checklist que sea para toros de lidia. Entonces, aplica el checklist general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional? Inge, una pregunta. Para hacer ese checklist es necesario como que preguntarle al dueño de esa finca o de esa empresa. Porque hay, por ejemplo, algunas preguntas que requieren como de una información más específica y nosotros como estamos ahí extraños no vamos a saber si tiene o no. Buena pregunta, Augusto. Excelente pregunta. Miren, ustedes tienen que realizar la visita in situ. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos yo soy el productor y tú me dices, disculpe, ¿tiene la bodega organizada? Yo digo, claro, yo tengo la vida súper organizada, todo esto ordenadito. Y en realidad no lo tengo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú dices que te deje visitar y te digo, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que las llaves me olvidé en Quito.
O sabe qué tiene mi primo y se fue a la ciudad y regresa en la noche. Pero le prometo que yo tengo organizado. Ustedes ya no hacen más preguntas, no se ponen a pelear, no se ponen ya a indagar más. Simplemente yo no pude ver la bodega organizada, entonces simplemente ahí en mi checklist le pongo que no cumple. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo pude haberte dicho, puches, esa bodega es mejor que mi dormitorio. Puches, es limpiecito, todo está organizadito, tenemos todo con señalética. Es decir, yo te como cuento en otras palabras. Y ahí viene la experticia del auditor, ¿sí? Para darse cuenta cuándo es mentira y cuándo es verdad. Y bueno, me adelanto un poco a lo que les iba a hablar de temas de auditoría más adelante. Ustedes siempre tienen que ser suspicaces en la respuesta que les están dando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también puede ser otra pregunta que diga, ¿usted maneja registros con respecto a la semilla? Claro, mire, si yo tengo un cuaderno donde tengo todo organizadito, todo ordenadito. Y ahí me puede indicar, por ejemplo, la semilla del tomate que está sembrado, ¿dónde está? El registro. Chuta, sabe que justamente ese cuaderno no lo encuentro, se me perdió. Ustedes ya no indagan más, ya no preguntan más, simplemente registros no cumplen. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que ustedes van a realizar, es como una entrevista, pero no es una entrevista, simplemente entrevista que nos basamos en lo que la gente nos dice, sino más bien es una entrevista observación, en el sentido que me guío lo que él me dice, pero yo observo si cumple o no cumple. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes no tengan miedo, en otras palabras, en poner que el 100% no cumple, como les dije anteriormente. O si cumple un 20%, o si cumple un 10%, o si la mayoría cumple o no cumple. Estamos de acuerdo. No estamos, como dije anteriormente, no estamos señalando al productor, ni le estamos criticando. Ustedes, a otra cosa que me olvidé, ustedes no van a criticar nada. Ustedes no van a decir, ¿y por qué tiene ahí los plásticos de los fungicidas botados? No. Ustedes van simplemente a llenar el checklist, a basarse en las preguntas y a observar o realizar la visita in situ de acuerdo al diagnóstico que se hace. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes no van con la finalidad de bronquearse con nadie. Si al final del diagnóstico, del checklist, el productor o el amigo, lo que sea, le dice, oye, ¿qué puede hacer para, por ejemplo, con los envases? ¿O qué puede hacer, por ejemplo, con el tratamiento del agua? Ahí ustedes les aconsejan, pero ya cuando se haya llenado toda la hoja del checklist. ¿Estamos de acuerdo? Ahí si es que ellos quieren pedir alguna sugerencia, ustedes le dan una sugerencia. Pero recuerden que ustedes no se van a bronquear ni a pelear con nadie. Usted solamente es pregunta, observa, pregunta, observa, pregunta, observa. ¿Sí? Ustedes es más, su hoja de registro ni siquiera le hacen ver. Ustedes simplemente ponen no cumple y eso es todo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso solo al final les sirve a ustedes para la tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Sí, Inge, una pregunta. Claro. En las normas de BPA, ahí al lado dice, de cada pregunta dice sí, no, la otra casilla y al lado dice número de registro. ¿Qué va ahí? A ver, déjenme revisar de una vez cómo está la hoja. Ya ingreso en este momento al aula para saber si lo están visualizando justo e irles proyectando. ¿Me indican, por favor, si se está compartiendo? Sí. Sí. Aquí tenemos la guía de buenas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, como les dije, esta es general. ¿Estamos de acuerdo? Esta es general. Entonces, aquí lógicamente irán los datos
Si, por ejemplo, el productor no tiene correo electrónico, simplemente lo dejan en blanco, ¿no? Si no tiene fax, es decir, si no tiene algún dato de aquí, simplemente va en blanco, ¿sí? Aquí ya empiezan las preguntas, ¿sí? Y aquí vamos ubicando. ¿Esto es cumple o no cumple? Si cumple, viene la X aquí. Si no cumple, viene la X acá. Este NA quiere decir no aplica, ¿sí? Por ejemplo, viene alguna pregunta que tiene que ver con la utilización de semilla transgénica. Por ejemplo, dice, ¿usted utiliza en sus cultivos semilla transgénica? Y si yo le dije que hacía todo orgánico, entonces aquí viene la X de que no aplica esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Porque mi producción es toda orgánica. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí se entendió, ¿no? Entonces, si me viene a hacer preguntas de cosas transgénicas, no, porque mi producción es 100% orgánica. Entonces, aquí se pondrá no aplica en todo lo que no corresponda hacia mí. Por ejemplo, si yo tengo una producción pecuaria de pollos, por ejemplo, de aves, y me empieza a preguntar cosas de semilla, cosas del cultivo, de poda, etcétera, entonces sigo poniendo no aplica porque mi producción es pecuaria, no es vegetal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Y aquí el número de registro se pone si es que tiene alguna codificación, el registro que hace referencia a esta pregunta. Por ejemplo, la pregunta 1 dice, ¿al agua de uso agrícola se realizan análisis de laboratorio al menos una vez al año? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Disculpe, ¿ustedes hacen análisis de laboratorio del agua una vez al año? Y me dice, claro, sí, sí, hacemos, ¿me puede mostrar? Y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que se ha hecho en el 2020, en junio del 2020. Y ahí tiene un número de registro, entonces ahí lo anota, ¿sí? Si es que existe. Si no, simplemente lo dejan en blanco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Y así cada una de las preguntas correspondientes al checklist. Si bien es cierto, este les estoy mostrando que es el general, los otros ya son específicos. Déjenme ver si es que puedo ingresar de una vez a poder ver el checklist correspondiente a ustedes. Sí, miren, justamente, no sé si están viendo mi computador. La pantalla compartida, pero no el documento del checklist. La pantalla del aula virtual está. Allá, entonces voy a volver a compartir. ¿Me indican si ven ahí, donde dice agrícolas y pecuarias, las carpetas? Sí, ya se puede. Sí, correcto. ahí sí se ve. Ya, por ejemplo, en agrícolas, miren, tenemos para naranjilla, papaya, quinoa, tomate de árbol, tomate riñón, uvilla, aguacate, arroz, banano, cacao, café, generales, hortalizas, maíz, mango, ornamentales, palma aceitera. Sí, miren. Entonces, suponiendo es una hacienda de producción de aguacate, aplicaré este checklist. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a aplicar este checklist de aguacate. No sé si lo están mirando. Sí, entonces miren, este es similar al que están mirando. No, La pantalla. ¿Cómo? no se ve. No, A Inge, ver, todavía. ya voy a volver a compartir entonces. Ya, aquí, ahí sí pueden visualizar el Excel, ¿no? Sí. Es una hoja de Excel. Ya, entonces miren, este es específico, como les dije anteriormente, para la producción de aguacate. A este de aquí no le van a hacer caso, porque esto ya es con fórmulas con respecto a al nivel que pueden aplicar. Entonces aquí solamente ponen cumple, pueden poner todo A de que sí cumple, y del no cumple, y nada más. Aquí solamente van poniendo sí y no, sí y no, y el no aplica. Y aquí sí tienen algún tipo de observación. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí, este de aquí pueden hacer lo mismo del número de registro. Aquí van anotando el número de registro si es que posee. Si no, simplemente es la primera pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿están registrados en el sistema de gestión unificada de información de agrocalidad? Si me preguntan a mí, les digo no. Entonces aquí ya vamos ubicando el no.
Estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces aquí ya voy publicándole con el no. Y ahí estoy aquí, decir no cumplimiento. NSM quiere decir no cumplimiento. Entonces ya voy ubicándole el no. Y en el otro voy ubicándole sí. Y eso es todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si es que es la producción de origen pecuario? Entonces también tenemos para la parte pecuaria, ¿no? Voy a compartir de igual manera. Ya, por ejemplo, en el primer caso, en el de leche. Para alguien que me preguntaba de carne, también existe. Voy a compartirles. ¿Me indican si se está compartiendo? Sí, Inge. Sí, entonces de igual manera, ¿no? Tenemos la misma parte. La parte de cumple, no cumple y no aplica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cumple sí o no. Y si no aplica o no es el caso, simplemente no aplica. Y miren, ahí están ya todas las preguntas. Este caso es el checklist específico de BPA para lo que son haciendas productoras de leche. ¿Sí? Alan Coyaguazo. Ingeniero, disculpe, ¿y también hay un checklist para cuero? No aplicaría. No, para cuero no, ahí tendrías que aplicar el general. A ver, bueno, déjame revisar. Yo nunca lo he visto, pero a ver, tengo leche, porcícolas, apícola, avícola, carne, cuyes, leche no, sí estaba seguro, no hay para cuero. Ahí podrías aplicar el general. Y en los que no corresponda le pondrías no aplica. Muchas gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Pero me parece que me estás haciendo mal la pregunta, Alan Coyaguazo, porque si hablamos de cuero y hablamos de un proceso industrial, no sé a qué te refieres. Porque cuero es ya un proceso industrial. Recuerda que la transformación de piel a cuero es lo que hace un agroindustrial. Entonces, en el caso tuyo es la producción pecuaria, ya sea para carne, para leche o mixta. Esa sería la producción. Recuerda que estamos viendo materias primas. No estamos viendo industrialización. Si tú me dices cuero, ya me estás hablando de una curtiembre. Esa curtiembre sí te puede servir, pero para otra cosa, pero no para este caso. Aquí tienes que buscar es una hacienda, una finca o una granja. Para esta tarea específica de BPA es finca, hacienda o granja. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez ahí hay un poco de confusión. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿No hay más preguntas? Listo, chicos, de mi parte les deseo una buena tarde y por favor, Juan, ayúdame. Te voy a escribir en este momento para que me ayudes con tu correo y yo te estaría enviando los checklists para que compartas con tus compañeros. En este momento yo ya te escribo, Juan, para que me envíes tu correo. Bien. Listo, gracias chicos, que tengan una buena tarde, nos vemos la próxima Inge, semana. Dígame. ¿puedo decirle algo? Me Claro. escribió un compañero Guido Velastegui, me dice que recién se ha unido o sea, se ha matriculado tarde y que dice que no tiene grupo. Me preguntó si podía ir en mi grupo porque dice que todos los grupos ya están llenos. Si todos los grupos están llenos, se puede unir a cualquier grupo. Siempre y cuando, o sea, lo que yo no quiero saber es que en un grupo haya 3 y en otro haya 5. Estamos de acuerdo, eso no puede ocurrir. Ahora, No, y, o sea, creo si que somos en todos los 31 y grupos, creo que por eso escúchame lo que digo. Si en todos los grupos, por ejemplo, hay 4 y hay una persona que está solita, pues se puede unir a cualquier grupo. Estamos de acuerdo. Pero no quisiera que haya esa descompensación en un grupo 3 y en otro 5, porque ahí se sobreentiende de que podían haber formado fácilmente 2 grupos de 4. Estamos de acuerdo.
Sí, Sí, Inge, sí se porque entiende, yo ¿no? escribí el grupo y creo que me imagino que están completos todos, porque sí escribí, creo que están todos completos, porque creo que somos 31 y solo yo solo. Claro, si tú estás solito y el resto de grupos ya está completos y no necesita de nadie más, están completos, es decir, en número, entonces tú ya te puedes unir a cualquier grupo. Listo, ¿Estamos de Inge, acuerdo? muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ingeniero, una preguntita. Yo me conecté a tiempo, pero tenía problemas de internet, entonces me desconecté para cambiarme de lugar. Y ya cuando me volví a conectar ya estaba al final de la lista y no sé, la verdad. Sí. Si es que estaba conectada, entonces yo sí le puse la asistencia, sí. No se preocupe. Ah, ya. Gracias. Listo. Gracias, chicos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.